Saludos, gentes, bienvenidos nuevamente a un programa de Versito FM. Hoy quiero conversar con una voz importante del plano jurídico. Queremos conversar para conocer alguna valoración y algún análisis sobre los últimos elementos que hemos conocido a partir del 1 de junio. Quiero darle la bienvenida al juez Durán. Juez, bienvenido y gracias por hacer un espacio y participar con nosotros. Muchas gracias, Franklin. Al contrario, gracias a usted por el espacio de poderme dirigir a su audiencia. Pues ha sido una semana bastante intensa, políticamente hablando. El 1 de junio se cierra un ciclo de 4 años de este gobierno y básicamente se cerró con un mensaje del presidente de la República que visitó la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es su lectura, juez, digamos, cómo cierra estos 4 años este gobierno con todas las características que conocemos? Y sobre todo, ¿cómo lo interpreta en su mensaje el presidente Nayib Bukele? Bueno, valorar estos 4 años de gestión presidencial, podríamos decir que se ha caracterizado por un esquema autoritarista, un modelo bastante autoritario que llegó a convertirse en dictadura. O sea, la pandemia le sirvió a él para utilizar el ejército y para tomar medidas desde el ejecutivo para violentar los derechos de la gente. Los encierros que tuvo la gente por no cumplir con la cuarentena, el impedir el ingreso de los salvadoreños, el impedir libre tránsito por el país, fueron parte de esas acciones, aparte de poner en reserva el manejo de los fondos de la pandemia y desarticular instituciones muy importantes como el Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otros, ¿verdad? Entre otros. Entonces, ese es un signo característico de toda la gestión, de toda la gestión. Pero el 1 de mayo de 2000, bueno, el 9F, hubo un intento de golpe de Estado que estuvo a punto de disolver el Congreso, estuvo a un momentito de disolver el Congreso, y también tenemos una gestión bastante mediática, donde hay una inversión millonaria en materia de propaganda y publicidad, controles con periódicos financiados con fondos públicos, con canales de televisión, con la propaganda, la publicidad también en las redes sociales, y hay también mucho show, ¿verdad? Mucho espectáculo para la gente, el tema del pan y circo que se utiliza desde la antigua Roma, ya lo decían los romanos, con estos conciertos, ¿verdad? Que eh, esta modalidad de tanto concierto es usado en otros lados para lavar dinero. Es un mecanismo de lavar dinero, mecanismo de lavado de dinero. Habrá que investigar qué es lo que ocurre acá, por qué tanto concierto y de dónde la gente saca el dinero para ir a esas entradas, ¿verdad? Porque en otros lados lo que hacen es regalar esas entradas para que se vean exitosas. Entonces, ese es un mecanismo de lavado de dinero. Habrá que ver qué otro dato pueda suscitarse ahí, pero es como esa idea del pan y circo, mucho show, muchas luces, el tema del Bitcoin, el manejo del Bitcoin también, que está investigado por las autoridades federales estadounidenses, que hasta han emitido una ley especial para investigar el manejo de los fondos del Bitcoin en El Salvador. O sea, la situación es el tema también que se está investigando con la negociación con las pandillas, ¿no? Y la negativa de extraditarlos, la sacada del país de algunos líderes de las pandillas. Entonces, que por cierto, también ya hay investigaciones en Nueva York a nivel de tribunales sobre estos casos. Entonces, digamos, esas características o esos indicios podemos verlo, ¿verdad? Pero el 1 de mayo de 2021 inició un proceso de dictadura, donde él concentra todas las atribuciones y se impide en los frenos y contrapesos la independencia judicial, ¿verdad? Que debe controlar los actos y los abusos del Ejecutivo y del Legislativo. Entonces, con la toma de la Sala Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, prácticamente concentra todos los poderes y lo convierte no solo en un dictador, sino un modelo de gobierno tiránico, como dice Montesquieu en El espíritu de las leyes. El 1 de junio, digamos, en su mensaje, básicamente se refirió en una primera parte al tema de la seguridad y lo resumió diciendo que su gobierno ha derrotado a las pandillas. Y básicamente ese fue todo el mensaje.
que resume esa primera parte. Y en un segundo momento, pues, básicamente se dedica a hacer tres anuncios. El primero, él anuncia que va a pasar a reducir el número de municipios de 262 a 44. Y el segundo, que va a reducir el número de diputados de 84 a 60. Y finalmente cierra declarando una nueva campaña, digamos, una nueva operación del gobierno que está dirigida en esta ocasión o nominada como una guerra contra la corrupción. Ese fue básicamente su mensaje del 1 de junio. ¿Cuál es la lectura que usted tiene de estos tres anuncios y de que todo lo que se ha venido cuestionando, criticando, lo que usted ya mencionó, pues, todo eso fue básicamente, no lo tocó, no fue tema de análisis, ni el tema económico, todo se concentró en el mensaje de que ha derrotado a las pandillas? ¿Cuál es la interpretación que hace de este manejo del 1 de junio? Bueno, lo que se ve de estas medidas, de estas acciones que él ha tomado es perpetuarse en el poder, ¿verdad? Ahí podríamos resumir que estas acciones de su discurso están orientadas a la intención de él de perpetuarse en el poder y que ya está en campaña y que está tomando acciones sobre el terreno, sobre la marcha, sobre la ley, para concentrar el poder también, el manejo del voto, de los escaños electorales de las municipalidades y continuar en el ejercicio del poder. Y que de entrada es inconstitucional la candidatura. Las elecciones no son inconstitucionales. Lo que es inconstitucional es la candidatura del presidente de la República para el siguiente periodo presidencial, para el inmediato posterior, digamos. Porque esta misma sala, o esta sala, ¿verdad?, que fue impuesta el 1 de mayo, le ha avalado a partir de una resolución, de un auto, el que él se pueda postular como presidente. Entonces, como candidato a la presidencia. Eso de entrada es inconstitucional. Entonces, el tema es propaganda. El tema es propaganda. Él con su régimen autoritario, ¿verdad? Es cierto, digamos, hay que reconocer que ha tenido una acción frontal en contra de las estructuras sobre el terreno. Ha desarticulado el dominio territorial, la presencia territorial que tenían las pandillas, pero ha sido también un costo fuertísimo para la población, como son los derechos humanos. No habló de los asesinatos que se han perpetrado en los centros penales. Y son asesinatos porque los han torturado, los han golpeado. El informe de Cristosal, que ha sido presentado también y que se ha dado a conocer, ya habla más de un centenar no sé si son 156, creo que son 156 personas que han muerto dentro de los centros penales. Y eso de los conocidos, ¿verdad? Porque habrán otros en el que, como los han estado enterrando también en fosas comunes, que se desconoce, va a ser la cifra negra de estos actos de tortura, de estas muertes por inanición, por hambre, por la falta de tratamiento médico, ¿verdad? Porque no se le brinda la asistencia médica y la gente padece de enfermedades crónicas, insuficiencia renal, problemas cardíacos, insuficiencias cardíacas, en fin, tanta enfermedad crónica que necesita sus medicamentos, la diabetes o diabetes. Mucha gente se le está negando la asistencia médica, ¿verdad? Y prácticamente se les deja morir, se les deja a la buena de Dios, ni siquiera a la buena de Dios, porque eso es el infierno, ¿verdad? Para ellos. Entonces, eso no lo mencionó, no habla de las graves violaciones a los derechos humanos. Él habló de medicina amarga. El vicepresidente ha hablado de daños colaterales. El pastor Toby Jr. ha dicho que las madres deben tener paciencia y que es la voluntad de Dios el que estas muertes estén ocurriendo y que la gente inocente esté privada de libertad. Entonces, obviamente todo ese discurso, ¿verdad? De carente de empatía, carente de humanidad, carente de un discurso indolente, carente de compasión por su semejante, por el ser humano. Es un asunto gravísimo. Y lo ha ocultado, lo ha invisibilizado. Prácticamente esos muertos no existen. Toda esa gente inocente detenida no existe. Se ha concentrado en el éxito de su plan de control territorial y en el de régimen de excepción. Entonces,
hay una clara intención de propaganda, para mantener a la gente ignorante de todo lo que está ocurriendo. Porque la gente aplaude con esto, ¿verdad? Y con las redes sociales, el manejo del TikTok y todas esas cosas, la gente bien creída con eso, con esa historia, ¿verdad? Pero se está negando, ¿verdad? Todos estos asesinatos que se están produciendo. Ellos mencionaban, y esto lo han repetido los diputados, de que han iniciado la fundación de un nuevo país, en el sentido de que han reestructurado el número de municipios, han modificado el número de diputados, de hecho han modificado la fórmula con la que la fórmula con la que se distribuye o se seleccionan los diputados. Una serie de cambios. Se ha comentado que se está estudiando eliminar el valor de la pluralidad dentro de los gobiernos, los consejos municipales, es decir, y entonces ellos han mencionado este concepto de la refundación del país y que están construyendo un nuevo país. Se puede llamar una refundación e iniciar un proceso de un nuevo país cuando todo esto ha sido impuesto porque tienen el número de votos para hacer y deshacer no solo en la Asamblea Legislativa, sino en la sala, etcétera. ¿Cómo le llamaría a este momento que está transitando el país? Sí, obviamente estas reformas están orientadas a consolidar la tiranía, a consolidar la tiranía. Ya esto no es ni dictadura, esto es una tiranía, ¿verdad? Porque cuando el mismo legislador, ¿verdad? El que tiene el poder sobre el legislador, hace las leyes, juzga a las personas y ejecuta la pena y se concentra en una sola figura, en una sola persona, en un solo grupo, eso ya deja de ser una dictadura y se convierte prácticamente en una tiranía. Al menos en el concepto de Montesquieu en el espíritu de la ley. Y estas reformas que se hacen en violación a una sentencia de la Sala Constitucional que dice que no se pueden hacer reformas al sistema electoral un año antes de las elecciones, para no cambiar las reglas del juego, las reglas del juego democrático. Si se iban a implementar estas reformas, obviamente tenían que haberse implementado para la siguiente elección, no para esta que viene. No para esta que viene. Está cambiando prácticamente todo el escenario para concentrar y tener más control sobre el territorio. Está haciendo desaparecer municipios, para concentrarlos como distritos electorales y obviamente los está concentrando hacia aquellos núcleos donde tienen mayor presencia su partido, eliminando incluso el sistema de residuos. El sistema de residuos que ese tiene una intención de mayor participación para las minorías. Entonces prácticamente no se quiere un sistema deliberativo, un congreso deliberativo, un congreso donde se permita la libertad de opinión, de expresión, porque todo se quiere desde el oficialismo. Entonces, las pretensiones, tanto en el tema de la reforma territorial, haciendo desaparecer municipios, convirtiéndolos en distritos electorales y concentrando ahí, eliminando el voto por residuos, o perdón, el sufragio por residuos, llevan esa clara intención de concentrar más presencia del oficialismo, y además que es inconstitucional, hombre. Si es que la sola participación del mismo presidente en el siguiente periodo es inconstitucional. Es inconstitucional y violenta por lo menos 6 disposiciones expresas de la Constitución que hemos repetido hasta el hartazgo, ¿verdad? Entonces, estamos en una dictadura y vamos a convertir eso en una tiranía. Esa es la intención. Si esto pues, como de todas maneras sigue avanzando, hay que verlo en la práctica, porque como decimos, tienen el poder, el tamaño y los votos para ponerle en la categoría de imposición a todo lo que ve, pero lo pintan como es el pueblo lo que nos da esta capacidad, esta posibilidad de tomar estas decisiones. El pueblo está decidiendo. Y ahora que se han manejado algunas encuestas, siguen reafirmando que es el pueblo el que le da la posibilidad de atropellar todo este tipo de marcos jurídicos que hemos visto durante los 4 años. Esto en realidad es un escenario o una ruta que le pone al país, digamos,
un puerto estable, seguro, incierto, inestable. ¿Qué es lo que le ofrece al país? Tomando en cuenta que estamos a punto de cerrar los 5 años que constitucionalmente le tocaban a este presidente. Sí, bueno, lo que hay que ver es el comportamiento también, cómo se mira a El Salvador desde el extranjero, ¿verdad? Una cosa es la propaganda y la publicidad y otra es cómo actúan los gobiernos frente a lo que está ocurriendo en El Salvador. ¿Ah? El gobierno estadounidense está diciéndole a sus conciudadanos, no vayan a El Salvador, están capturando a la gente por tatuajes, no se les está brindando justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Los están deteniendo hasta 15 días, no vayan a El Salvador. Lo mismo otros gobiernos que están en la misma dinámica, las experiencias que hemos tenido con extranjeros que han visto aquí, uy, el sueño americano hecho en El Salvador y que por tener tatuajes en su cuerpo los han detenido. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? En la calle. Y eso es lo que la gente está viendo. Y hay mucho descontento social. Y eso es lo que niega la propaganda del gobierno. Eso es lo que niega la propaganda del gobierno. La propaganda del gobierno hace ver que este es el país de las maravillas, hace ver que la gente está feliz, ¿verdad? En este país en el que manan la leche y la miel, y que vende esa idea a la gente que no vive acá. Ha manipulado al Tribunal Supremo Electoral, ha manipulado las reglas del juego electoral, ha manipulado o sea, todos estos cambios a menos de un año, a menos de un año. Estamos en junio, las elecciones son en febrero, estamos a 7 meses y ha alterado todas las reglas del juego, todas las reglas del juego en el ámbito municipal, en el ámbito territorial y el ámbito presidencial, ¿verdad? Porque él no puede ser candidato a la presidencia constitucionalmente. Entonces, si él gana, si eventualmente él llegara a ganar, como mucha gente cree, sus próximos 5 años serán inconstitucionales, conforme a la Constitución del 83. Va a ser un periodo inconstitucional carente de legitimidad. ¿Qué queda por hacer, juez? Tomando en cuenta que, hay que decirlo, hay una bota política del régimen que aplasta todo. ¿Qué puede hacer el país? ¿Qué señales, qué opciones, qué puertas hay de cara a este ciclo que viene? ¿O básicamente la situación está sellada? Mire, nosotros como jueces hemos tomado algunas acciones, hemos denunciado, ¿verdad? La remoción de los magistrados de la Sala Constitucional, el decreto 144 que reformó también el órgano judicial y que ha trastocado todo este tema de la independencia. Si no existe la independencia judicial, sencillamente no existe la independencia judicial y no existe la separación de poderes. Entonces, prácticamente estamos en las manos de la gente, estamos en las manos del pueblo. La solución de esto está en las manos de la gente, ¿verdad? Ver si la gente logra abrir sus ojos, se logra dar cuenta, ¿verdad? De lo que está ocurriendo, habida cuenta de la experiencia que ha tenido este pueblo. Este pueblo ha tenido experiencias crueles, ¿verdad? Los han castigado los distintos gobernantes autoritarios y dictatoriales, ¿verdad? La época de Martínez, que aplastó un levantamiento indígena y campesino de gente que tenía hambre. La represión que se vivió durante la dictadura militar desde los 30 hasta los 79, 80, la guerra civil de 12 años, la esperanza frustrada después de los acuerdos de paz, ¿verdad? Ha sufrido toda esta cuestión y que este señor, este presidente, ha aprovechado ese descontento popular, ¿verdad? Para generar ese odio, ha explotado sentimientos de ira, de odio, de indignación en contra de los gobernantes que estuvieron en aquel periodo, en contra de aquellos partidos políticos, en contra de todo, ¿verdad? De lo que él llama, ¿cómo usa esa falacia, ¿verdad? Del jingle jangle, la falacia de los mismos de siempre. Cuando él se alía, él se une, él se asocia con esta misma gente, y están tomando decisiones que están destruyendo y afectando el medio ambiente y no les importa, ¿no? Porque está aliado con los millonarios. Ha logrado dividir a la oligarquía que siempre se mantuvo unida, hoy ha logrado dividirla. Y hago, Jurídicamente, ¿hay todavía algunas etapas que se pueden trabajar o básicamente las decisiones del presidente, del gobernante, han roto ya al máximo nivel todos los esquemas? Y un poco por como lo que comentaba usted, pues, es decir, esto pinta a ese Salvador de los 70, de los 80, un Salvador más conflictuado, más violento, con más violaciones. Es decir, no hay reversa ya en esto,
y empezamos a abrir esa puerta que tan duro, digamos, tanto costo le generó al país? No, yo creo que la gente ha reaccionado, la gente ha abierto los ojos, hay mucha gente, hay mucho descontento en la gente. Sí, basta escucharlo, ¿verdad? Basta escucharlo. La gente se expresa que está descontenta, no solo en el ámbito económico, ¿verdad? No, porque se les ha afectado a sus parientes, a sus conocidos, a sus amigos, ¿ah? Se les ha detenido y no se sabe nada, prácticamente son desaparecidos. Hay una desaparición forzosa por parte de los agentes estatales y la gente desconoce dónde está y en qué condiciones están, violando todos los derechos. Entonces, este régimen de excepción lo que le da también es un nivel de fuerza en el periodo preelectoral para hacer lo que hizo, por ejemplo, con el presidente Cristiani. ¿Por qué no hizo esas acciones antes? Sino que lo hace a 7 meses de las elecciones. Porque ya la sociedad civil, ya los partidos políticos están hablando de sus candidatos, ya hay primarias, ya hay, bueno, hay ya una fórmula que ha sido propuesta desde la sociedad civil. Y hay otros también que están pensando en otras figuras y esa acción lleva no la intención en realidad de perseguir la corrupción, sino hay una intención política de asfixiar cualquier tipo de financiamiento ¿m? Hacia aquellos posibles candidatos. Y es una advertencia para el resto de gente, ¿verdad? Que pueda tener una advertencia, es una advertencia. Cualquiera que quiera financiar a la oposición o financiar cualquier candidato que sea de la sociedad civil o de cualquier otro lado, va a sufrir las consecuencias de lo que de este castigo ejemplarizante que se ha puesto de quitarle todo el patrimonio, porque lo dijo así, todo el patrimonio al expresidente Cristiani. Entonces, eso obviamente lleva una intención, ¿verdad?, de generar el terror ahora en la oligarquía. ¿Mm? Ahora en la oligarquía, ¿verdad? Porque ya los oligarcas van a decir, miren, no nos metemos en el tema electoral porque nos van a quitar todo. Hay mucha gente que en realidad ya se siente a flor de piel impactada por las medidas del gobierno, lo que usted decía, la medicina amarga. Y ahí podemos hablar, bueno, ahora están despidiendo, ayer vimos unas escenas de empleados de la alcaldía de Soyapango que están siendo despedidos. Ya hemos visto este tipo de capturas para representantes sindicales. Entonces, vienen 7, 8 meses de un entorno electoral totalmente extraño en el que vamos a cruzar como país. ¿Qué se puede esperar tomando en cuenta este tipo de decisiones? ¿Qué tipo de proceso electoral es el que va a enfrentar, viéndolo desde un escenario y desde una perspectiva jurídica, juez? ¿Qué tipo de proceso electoral es el que va a enfrentar El Salvador en este 2024? Mire, muy parecido a los procesos electorales de los 70s, con presencia militar en las calles, con presencia militar en los centros de votación, con presencia militar en el terreno donde vayan los partidos a hacer propaganda, a hacer campaña. Entonces, muy probablemente también se den detenciones. El fraude electoral que caracterizó la década de los 70 se avecina. Entonces, aquí creo yo que la esperanza está en la gente. Que ese descontento, que esa indignación se traduzca en un voto de castigo. Y por eso es que han reformado, ¿verdad? Por eso es que han reformado la configuración de los municipios y la conformación de los diputados. ¿Ah? No es la intención de ahorrarle dinero al país. ¿Ah? No es esa intención. No, si más bien hay un despilfarro del dinero. El dinero lo están despilfarrando. Lo que no cuesta, se hace fiesta. Y ese dinero no es de ellos y lo están gastando a diestra y siniestra. Y lo único que sí les interesa gastar es en su propaganda, en hacer obras que las proyecten, ¿verdad?, como parte de su propaganda. Imagínense, República Dominicana publicó que no iba a agarrar el concurso de Miss Universo que se le ofreció porque le cobraban 10 millones de dólares. Y este señor está anunciando al mundo, ¿verdad?, que aquí van a hacer el concurso de Miss Universo. ¿Cuánto le cuesta al país eso? ¿Cuánto le cuesta al país eso? Y la condición en que están las escuelas, las condiciones en que están los hospitales, las condiciones en que están las farmacias de los hospitales. Entonces, hay esto obviamente es una opinión de un servidor. Yo me he mantenido bastante al margen de hacer opiniones de tipo político porque
En tanto juez, mis opiniones se han restringido al tema jurídico, pero también esta crisis no solamente es una crisis jurídica, es una crisis jurídica, sí, es una crisis jurídica, pero es una crisis jurídica y política. Y esto político ha trastocado lo jurídico. Lo político ha trastocado lo jurídico. Y eso es donde nos afecta a los jueces. Nos Esto afecta le, a los jueces. esto le pone un nuevo nivel a la ya bastante golpeada, digamos, sistema judicial, al Estado de Derecho y al sistema de garantías. Porque es un poco complicado entender, pues, y se lo voy a poner así, que para el cierre de su discurso en la Asamblea Legislativa, prepara el montaje donde el fiscal aparece allanando, digamos, las propiedades del empresario Cristiani. Eh, o sea, y uno lo puede decir, muchos lo han llamado, lo que pasa es que hay un buen nivel de coordinación, pero a otros, básicamente lo que nos parece es que el fiscal casi que es empleado del presidente. Más o menos eso es lo que se deja ver. Es que no hay separación de poderes, ¿verdad? El fiscal no es autónomo ni independiente del ejecutivo, ¿verdad? Él debería de gozar de autonomía. Bueno, en otros lados, el fiscal no lo nombra el ejecutivo, no lo nombra la Asamblea Legislativa, lo nombra la Corte Suprema para evitar el tipo de injerencias. Entonces, cuando el presidente de la República controla al ejército, controla a la policía y controla al fiscal, prácticamente tiene todo el poder de la fuerza a su disposición. Y esto va a generar manipulaciones arbitrarias a los procesos. Y por eso viene el tema de la remoción de los jueces, calificando de corruptos a aquellos jueces independientes. Y en su discurso, él habla incurren en la falacia esa de lo viejo y de lo nuevo. Todo lo viejo es malo, lo nuevo es bueno. No es falso. Estas ideas no son nuevas. Lo que él propone fue derrotado con la Revolución Francesa. Está hacia un modelo absolutista, donde el Estado soy yo, dijo Luis XIII. El Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, la época de los Luises, el Luis XVI, que finalmente fue decapitado por los revolucionarios franceses, porque la gente se hartó y la gente se fue a la calle e hizo eso. Entonces, toda esta preparación del ejército, toda esta preparación y está armando al ejército, está dotándole de armas, le está devolviendo el poder, ¿verdad? El poder que se le quitó producto de los acuerdos de paz. Producto de los acuerdos de paz. O sea, toda este empleo y este fortalecimiento del ejército, obviamente los militares están felices con él. Los mandos, ¿verdad? Están felices porque les está devolviendo y les está dando está invirtiendo mucho en el ejército. Pero ¿qué finalidad lleva? De reprimir al pueblo, de reprimir la protesta social, de reprimir el descontento social, el descontento ciudadano. O sea, esa es esto es más de lo mismo de lo que ha vivido El Salvador desde 1932. Para cerrar, pues, ¿es creíble escuchar al presidente Bukele declararle la guerra a la corrupción? No, eso es lo que el Comal le dijo a la olla. El Comal le dijo a la olla que estaba negra de tile. Un indicio de corrupción es la opacidad en el manejo de los fondos públicos. Cuando se declara la reserva en el manejo de los fondos de la pandemia, los gastos de la Asamblea Legislativa, la partida secreta, cuando piden más dinero para propaganda y cuando crean otro subministerio o viceministerio de comunicaciones, eso es nada más ministerio de propaganda, eso no es Secretaría de Comunicaciones de Casa Presidencial. Ahí está Goebbels haciendo la propaganda a favor de Hitler. Ahí está Goebbels, ¿verdad? Y Hitler, ya sabemos la catástrofe y violaciones a los derechos humanos que hizo. Entonces, un futuro caótico es lo que se avecina para el pueblo salvadoreño. Muy probablemente lo quieran endulzar con migajas y con luces LED y con fuegos artificiales y con fiestas y bailes y conciertos y juegos centroamericanos. Hitler hizo los Juegos Centroamericanos en 1938, ya en plena dictadura. Y ahí les presentó a la nueva Alemania nazi al mundo.
Argentina hizo el Mundial del 78 en plena época de dictadura militar con Videla para adormecer a la gente. Entonces estos son indicadores de que con esa fiesta es el tema de, aquí entramos en formas sutiles de dominación de la gente. Por un lado tenemos 1984 de Orson Welles, en el que a través de la violencia, a través de la fuerza, se manipula a la población, a la gente, pero por otro lado tenemos un mundo feliz, un mundo feliz, que a través del placer y la diversión se domina también a la gente. Entonces, en 1984, la obra de Orson Welles, del 56 aproximadamente, eh, trata precisamente de que es una sociedad totalitaria, un gobierno totalitario en el que se crea el Big Brother y está siendo observado. Ya vivimos de la época del Big Brother. Hay espionaje telefónico. Lo han denunciado los periodistas del Faro que ocupan tecnología iOS, ¿verdad? Que con esta de Apple y Macintosh. Entonces, pero desde ahí se ve esa forma de dominio sobre la gente. A través del archivo Wallet, la gente tuvo que renunciar a sus datos, dándole acceso a sus archivos, a sus videos, a sus fotografías, habilitando las cámaras, habilitando los micrófonos. Todos esos permisos los tiene el archivo Wallet para poderla bajar. Entonces ya tenemos a un Big Brother que nos está espiando a todos los salvadoreños en las casas. Y los teléfonos también los tenemos intervenidos. Pero por otro lado, o sea, una forma de control y de dominio a través de la fuerza. Pero por el otro lado tenemos Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. También otro inglés que en 1932 escribe esta obra, Un Mundo Feliz, en el que a la gente la dominan a través del placer, a través del juego, de la diversión. Si está triste, su pastillita para que esté alegre. Si está demasiado excitado, su pastillita para deprimirlo y controlarlo. Entonces, así lo tenemos. Estas formas, a través del dolor y del placer, se domina actualmente a la gente y la gente no alcanza a ver. La gente está embelesada, ¿verdad? Con las luces, con la música y con los artistas que vienen y que qué bonito lo que les están fabricando y lo que les están haciendo. Eso tienen adormecida a la gente. Y por otro lado, la bota militar y por otro lado, la policía nacional civil, fruto de los acuerdos de paz y que estaba orientada a respetar los derechos humanos y a garantizar los derechos humanos. Y hoy se ha convertido en un elemento más en un instrumento más de violaciones a los derechos humanos a través de este régimen, que ya no es un régimen de excepción, porque el régimen es transitorio, temporal, pero esto es permanente, esto ya es un estado de excepción. Vivimos en un estado de excepción. Cerremos con esto, pues. Cristosal acaba de presentar un informe en el marco de los 4 años y prácticamente revela con datos precisos una serie de situaciones que ya llegan al nivel de crímenes de lesa humanidad. En este marco se cierran los 4 años. Digamos, eh, el país en realidad, la gente que de alguna manera solo tiene la posibilidad de observar esto que está pasando. Eh, Toda esta información que estamos encontrando pone un entorno todavía más sombrío, pero sobre todo de miedo. Hablemos de la población. ¿Cuál debería ser el Estado? ¿Qué opciones tiene? Y precisamente esa gente que está empezando a tener miedo. Uno mira, pues, los vendedores ambulantes o informales de San Salvador que se quedan con los brazos cruzados y les decomisan su mercadería. Uno mira madres de familia a la afuera del penal orando, pero no tienen opción, no pueden hacer, digamos, mayor cosa. Uno mira empleados municipales siendo despedidos con procesos que están por fuera de la ley, pero tampoco tienen opción de hacer nada. Es decir, este tipo de situaciones, y para cerrar un poco, desde la experiencia judicial y con ese nivel de conocimiento, a pesar de todo lo que está sucediendo, ¿qué se le puede decir a esa población? Pues? Es difícil poderles, en este contexto, es bien difícil poderles dar palabras de aliento, porque hay mucha desesperanza sobre el futuro.
Pero yo creo, aquí son dos ingredientes. Uno, que la gente exprese su descontento en las urnas con el voto de castigo, y el otro, el llamado a los políticos, a la clase política actual, no a los partidos políticos anteriores, a los actuales dirigentes de los movimientos sociales, de los sindicatos, de los desmovilizados, de la sociedad civil, a que unan y presenten una fórmula única, igual llamado a los partidos políticos, porque divididos difícilmente se le puede hacer frente a esta avalancha de propaganda y publicidad y adormecimiento que tienen a la población salvadoreña. Entonces, aquí hay dos, el que la gente tiene que reaccionar y votar con ese voto de castigo. Pero dos, que tanto los partidos políticos como los movimientos, el movimiento social, que está disperso, lo hemos visto en las marchas, unos salen de un lado, otros de otro, otros de otro, al final los jueces nos hemos ido para un lado, ¿verdad? Acompañando desde ahí, pero unos vienen de por allá, o sea, esa misma descoordinación, esa misma desorganización se ha visto hoy públicamente cuando escuchamos voces de quienes están manejando estos asuntos, pues el llamado es a ellos, a que se pongan serios y que tengan que renunciar también a algunas aspiraciones muy particulares y que se presente una propuesta, ¿verdad? Que sea digerible, una propuesta nueva, ¿verdad? Para que la gente confíe también en una nueva fórmula presidencial, ¿verdad? Ahorita la posibilidad para el pueblo es esa, que la gente logre canalizar a través de la propuesta que haga la clase política de una candidatura única, bueno, la otra vez comentaba, no me recuerdo con quién fue, que decía sobre la Unión Nacional Opositora, creo que fue con Julio Villagrán, ¿verdad? Que hablábamos que el 72 se unió, ¿verdad? El MNR, la UDN y el PDC en una única fórmula, que fue la Unión Nacional Opositora, con Duarte y Ungo, que fueron los candidatos, que no se permitió porque hubo un fraude electoral de la misma dictadura militar. Bueno, esa es otra cosa, pero hay que darle al pueblo la posibilidad de que la misma gente reaccione y que la misma gente quiera hacer este cambio. Pues le agradezco su tiempo y le agradezco que comparta con nosotros sus puntos de vista, su evaluación y su análisis. Sin duda, hay mucho trabajo que hacer para que la gente abra los ojos. Creo que esa es la principal tarea que muchos que tenemos un pensamiento crítico y que nos preocupamos por el país, nos toca. Es una misión de muchos, tratar de hacer que el que está a la par y un poquito más lejos empiece a entender que hay otras cosas más allá de, como se dice, de luces y juegos artificiales. Sí, así es. Esa es la esperanza inmediata que tenemos. La esperanza inmediata, que sería en febrero del otro año. Y por eso precisamente está cambiando todas estas reglas del juego. No por ahorrar dinero. Si ahorrar dinero quisieran, no despilfarraran tanto. Es para mantenerse otros 5 años en el poder y consolidar esta dictadura y esta tiranía en la que ya vivimos. Hay unos que dicen que también para protegerse y blindarse. Claro, porque el mantenerse en el poder le genera impunidad en todos sus actos, en todos los actos ilícitos que han cometido y que estén cometiendo y que van a cometer. Pues le agradezco nuevamente, un gran abrazo de verdad y espero que más adelante podamos vernos nuevamente para seguir analizando qué es lo que está pasando. La verdad que va a ser unos meses bastante intensos y muy cargados de una serie de cosas que probablemente no sean de mucho agrado para el país. Sí, así es. Viene una coyuntura muy difícil, pero este pueblo también se ha caracterizado por ser un pueblo luchador y ser un pueblo victorioso. Así que Pero gracias a usted, gracias por el espacio, la oportunidad y un saludo a su audiencia. a todos Gracias. ustedes un abrazo y nos vemos a la próxima.